hoy comenzamos un ciclo de charlas, ¿verdad? Que vamos a ver sobre la prevención y tratamiento de trastornos auditivos, deglutorios y vocales relacionados al envejecimiento. Hoy día vamos a empezar con la prevención y tratamiento de trastornos auditivos relacionados al envejecimiento. Primero que todo, les voy a mostrar unos videos, así que quiero que pongan mucha atención. El carnoso oído externo recoge los sonidos que nos rodean y los conduce por el canal auditivo para hacer vibrar el tímpano. Al otro lado del tímpano, estas vibraciones son transmitidas a través del oído medio por unos huesos diminutos. Estos son los únicos huesos que dejan de crecer poco después del nacimiento. Los huesecillos de los oídos de un adulto tienen el mismo tamaño que los de un recién nacido. Uno de ellos es el hueso más pequeño del cuerpo, conocido como el estribo, es más o menos del tamaño de un grano de arroz. El estribo reposa sobre la ventana ovalada del oído interno y transmite vibraciones a través de él. Al otro lado hay algo bastante intrigante. Se denomina cóclea y es un pequeño tubo huesudo en forma de espiral. Es la clave de cómo oímos una gama tan amplia de sonidos. Si nos acercamos con un microscopio electrónico, deberíamos ver algo muy notable: el secreto de cómo se transmite el sonido al cerebro. Hay hileras de pelos diminutos de apenas unas milésimas de milímetro de altura. Cuando el sonido las hace vibrar, envían al cerebro señales eléctricas que experimentamos como sonido. Es un espectáculo fascinante y estamos a punto de ver cómo sucede. Miremos más de cerca estos objetos con forma de V. En realidad son grupos de 3 filas de pelillos que forman parte de un sistema amplificador autónomo. Si echamos un vistazo por debajo, deberíamos ver el resto del amplificador. Aquí está. Los pelillos salen de una célula con forma de salchicha que hay bajo ellos. Se ha conseguido aislar una de estas células con sus pelillos. Veamos lo que hace cuando le ponemos música. Puede que reconozcan la canción. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Todos bailan literalmente. La respuesta excitada de estos pelillos amplifica las débiles vibraciones que llegan aquí del mundo exterior. Y lo hacen tan bien que podemos oír el sonido de un alfiler cayendo al suelo. Desgraciadamente, desde el momento en que nacemos, estas células empiezan a morir una por una. Y las que registran las frecuencias más altas son las primeras en caer. El daño está donde las células con los pelillos han desaparecido. A causa de la pérdida de estas células, a los 10 años de edad hemos oído la gama de sonido más amplia que podremos oír el resto de nuestra vida. A medida que envejecemos, algunas personas siguen oyendo relativamente bien, pero en otras han desaparecido tantas células amplificadoras que solo pueden oír ruidos fuertes. La mayoría ya no puede oír las frecuencias altas. El sonido del metro de Nueva York, que a los más jóvenes les puede sonar así, será percibido más bien así. Ahora les voy a mostrar el siguiente video. Pongan atención. El oído es un auténtico mecanismo de precisión, cuya finalidad es captar los sonidos que nos rodean, transportándolos al cerebro. Cuando se produce un sonido, el aire vibra creando una onda sonora. El pabellón auditivo capta la onda sonora y la dirige hacia el canal auditivo. Al final del conducto auditivo se encuentra el tímpano, que empieza a vibrar. Ya en el oído medio, el tímpano está comunicado con la cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo, que transmiten las vibraciones y las amplifican hasta la ventana oval del oído interno.
En el oído interno, un líquido estimula las terminaciones nerviosas llamadas células ciliadas. Las células ciliadas envían impulsos eléctricos a través del nervio auditivo hasta el cerebro. El cerebro decodifica estos impulsos, produciéndose entonces el fenómeno de la audición. Los problemas de audición se han convertido en algo habitual en nuestra sociedad. El ruido producido en la calle, en los centros laborales e incluso en las propias viviendas sobrepasa a menudo los 100 decibelios, lo que daña el oído interno. Hay 3 tipos de pérdida auditiva. Neurosensorial, también conocida como perceptiva, se produce en el oído interno debido al deterioro de las células ciliadas que conducen los impulsos sonoros hasta el cerebro. Conductiva, también conocida como de transmisión, implica la obstrucción de alguna parte del oído medio o externo. El sonido no puede transmitirse a través del aire, sino a través de la vía ósea. Mixta, es una combinación de pérdida neurosensorial y conductiva. En todo caso, siempre es recomendable visitar al especialista otorrino. Entonces, como pudieron ver en el video, ¿cierto? Este es nuestro sistema auditivo, ¿verdad? Este es el oído. El oído se divide en 3, ¿cierto? Tenemos hasta el tímpano, el oído externo, la cadena de huesecillos y la tuba auditiva es el oído medio. Y luego viene el oído interno donde está el nervio, la cóclea, ¿verdad? El vestíbulo, ¿sí? Entonces, como veíamos en el video, la onda sonora entra por el conducto auditivo, ¿verdad? El conducto auditivo en realidad tiene una forma de S más o menos, ¿sí? No es tan directo. Entra el estímulo sonoro, ¿verdad? Esta onda hace vibrar el tímpano y dependiendo de la ubicación, de la localización y la vibración, manda el estímulo a la cadena de huesecillos. Estos son 3 huesecitos, ¿cierto? Está el martillo, el yunque y el estribo. Estos 3 huesecillos están articulados, ¿verdad? Por lo tanto, se mueven para poder traspasar el estímulo al oído interno, ¿sí? El estribo empuja la ventana oval y aquí en la cóclea hay 2 líquidos, uno que se llama endolinfa y otro que se llama perilinfa. El movimiento de estos líquidos hace que las células ciliadas se muevan, ¿sí? Como vimos en los videos. ¿Recuerdan los pelitos que se movían? Ya. Resulta que la cóclea es como un caracol, ¿verdad? Entonces, en su zona más basal se encuentran las frecuencias agudas y más en el ápice se encuentran las frecuencias graves. Por lo tanto, dependiendo del sonido, es qué células se activan, ¿sí? Y de aquí de la cóclea reciben esta información los cilios, que son estos pelitos, y esta información se va al nervio vestíbulo coclear, que es donde llega al cerebro, al área de la audición, ¿sí? El oído interno se divide en 2 partes, una parte auditiva, que es la cóclea, y una parte vestibular, que es donde ve toda la parte del equilibrio, ¿sí? Aquí en esta parte del equilibrio es donde está el vestíbulo, el utrículo y el sáculo, ¿sí? Esta parte también ocurre, como todo el sistema auditivo, ocurre un deterioro, ¿ya?
pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí yo les muestro, esto es un audiograma. Este cuadro nos muestra, por un lado, los decibeles, es decir, las intensidades o volumen que comúnmente les llamamos, ¿verdad? El 120 es un sonido muy fuerte y el -10 es un sonido casi imperceptible, muy, muy, muy bajito, ¿ya? Y aquí tenemos, hacia el lado, tenemos frecuencias, ¿verdad? El habla se sitúa entre las frecuencias 250 y 4000 u 8000, ¿sí? Las intensidades, por ejemplo, el cantar de un pájaro se ubica más o menos a los 10 decibeles, ¿sí? Una audición normal llega hasta los 25 decibeles, ¿ya? De los 26 a los 40 hay una pérdida auditiva leve, o sea, hay una hipoacusia leve. De los 41 a los 70 hay una hipoacusia moderada. De los 71 a los 90 hay una hipoacusia severa y de los 91 a más ya hay una hipoacusia profunda, ¿sí? Por ejemplo, una moto emite un ruido de cercano a 95 decibeles, 100 decibeles, ¿verdad? Una frecuencia de 4000 Hz, ¿ya? El habla se sitúa más o menos a los entre 45 a 60 decibeles, ¿ya? Aquí. Un susurro más o menos son una intensidad de 30 decibeles más o menos, ¿ya? Esto que está en amarillo se llama la curva de la banana y esta se llama curva de la banana porque nos muestra los fonemas, o sea, cada letra tiene una frecuencia e intensidad, ¿sí? Por lo tanto, la letra, por ejemplo, la letra M, el sonido más o menos tiene una intensidad de 40 decibeles en una frecuencia de 250, ¿ya? Yo no sé si ustedes se han hecho alguna vez una audiometría, pero te hacen entrar a una cámara silente, te ponen unos audífonos y te mandan un estímulo por el audífono a distintas frecuencias y decibeles. Entonces, por ejemplo, de esa manera saben desde dónde inicia tu umbral auditivo. Por ejemplo, a los 250 Hz recién comienzo a escuchar a una intensidad de 50 decibeles. ¿Ya? O sea, me enviaron un pitito de 250 Hz a 50 decibeles y ahí recién lo escuché. ¿Ya? Por ejemplo, me mandaron en 40 y no hubo caso. 45 tampoco. Y 50, ahí sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo a una frecuencia de 250 comienzo a escuchar recién a una intensidad o un volumen de 50. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen masa, puede que yo lo contextualice y piense que me dijeron pasa, por ejemplo. ¿O por qué? Porque yo el sonido que es de la M, no voy a ser capaz de discriminar. Por lo tanto, hay gente que dice, no, si Juanito es sordo cuando quiere nomás. Ya, eso no es, la gente no es sorda cuando quiere, sino que por este motivo es que sus umbrales, o sea, donde comienzan a escuchar, están más bajos que ciertos fonemas, o sea, que ciertos sonidos de letras, ¿ya? Por lo tanto, por eso es que Juanito, por ejemplo, confundió que le dijeron masa por pasa, ¿sí? Porque nuestro cerebro, en vez de decir dímelo de nuevo, o por vergüenza también, preferimos contextualizar y asumir que nos dijeron pasa, ¿sí? En vez de masa. Y aquí es donde se presenta este trastorno que se llama presbiacusia. La presbiacusia es el trastorno de la audición asociado con diferentes tipos de disfunción que es netamente por la edad, ¿ya? Es
una hipoacusia causada principalmente por el envejecimiento de la persona, sin que se explique por otras causas, tanto patológicas como ambientales. El aumento de la población de la tercera edad ha traído un aumento la prevalencia de enfermedades por envejecimiento orgánico. Uno de los ejemplos más importantes es este fenómeno de la presbiacusia. La presbiacusia primero reduce la capacidad de entender el lenguaje y posteriormente la habilidad de detectar, identificar y localizar los sonidos. También se caracteriza por reducir la sensibilidad auditiva y la comprensión del habla en ambientes ruidosos o cuando varias personas hablan al mismo tiempo, enlenteciendo el procesamiento central de la información acústica y dificultando la localización de las fuentes del sonido. La OMS estima que alrededor de 580 millones de personas mayores de 60 años tienen hipoacusia. En cuanto a la dimensión sociológica, en general el 10% de la población tiene suficiente grado de hipoacusia como para dificultar la comunicación. Este porcentaje aumenta al 40% si solamente nos enfocamos en la población mayor a 65 años. Los cambios en el sistema auditivo asociado a la edad. En el oído externo hay un aumento de vello en el conducto auditivo externo, hay una degeneración del cartílago, hay aumento de glándulas ceruminosas y aumento de cerumen, y hay una pérdida de elasticidad de la piel del conducto auditivo externo. En el oído medio hay un engrosamiento y adelgazamiento de la membrana timpánica, hay disminución de elasticidad del tímpano, hay atrofia de los músculos del oído medio y hay cambios degenerativos en la cadena de huesecillos como artritis, calcificaciones y osificaciones de los huesecillos. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona sufre artritis o sufre artrosis, estos trastornos invaden todos nuestros huesos, ¿verdad? Y una parte importante de nuestro sistema auditivo los contemplan una parte ósea, ¿sí? Todas las estructuras tienen una parte ósea, como también la importancia de estos huesecillos porque son huesos que se articulan entre ellos. Por lo tanto, si una persona sufre artritis, también puede afectar a la cadena de huesecillos, impidiendo o dificultando el traspaso de sonidos o estímulos sonoros. Y en el oído interno hay pérdidas de células ciliadas externas e internas en la zona basal de la cóclea. Estas son las células que tienen estos pelitos que veíamos en el video, que es donde se van muriendo, ¿cierto? Hay una pérdida de células del ganglio espiral, hay una disminución en la elasticidad de la membrana basilar, hay atrofia y cambios en la estría vascular, hay atrofia del ligamento espiral y las células ciliadas externas se encargan de modular el sonido, ¿ya? Y su disminución en comparación con las células ciliadas internas es mayor, por lo tanto hay mayor dificultad para percibir sonidos con ruido de fondo. Nosotros en el oído interno tendremos 3 hileras de células ciliadas externas, que son las que se encargan de identificar el sonido, ¿verdad? Y tenemos una hilera de células ciliadas internas. La pérdida de células ciliadas externas es mucho mayor que las células ciliadas internas, por lo tanto, por ese motivo es que nos cuesta tanto percibir sonidos que tengan ruido de fondo. Por ejemplo, por eso nos cuesta también entender lo que nos están diciendo en la calle o entender lo que nos están diciendo en el concierto por la pérdida de estas células. Esto es lo que yo les decía, ¿sí? Estas son las células que nosotros veíamos con los pelitos, ¿cierto? Aquí están las 3 corridas de células ciliadas externas y aquí están las células ciliadas internas. Aquí tenemos la membrana basilar y la membrana tectoria. Estas membranas se mueven por el movimiento de los líquidos que yo les mencionaba, la endolinfa y la perilinfa,
¿sí? No es que estas membranas cuando se mueven hacen que los cilios se exciten o se activen para enviar información al nervio, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas asociados? La presbiacusia se asocia a mareos, vértigos, desequilibrio y tinnitus. El tinnitus es este pitito agudo que nosotros escuchamos cuando estamos en completo silencio, cuando nos queremos acostar. Es un pitito agudo, ¿verdad? Se incluyen algunas de las siguientes características. Tenemos un equilibrio menos eficiente. ¿Por qué vemos el equilibrio? Porque el oído interno tiene que ver su función en la parte vestibular, es netamente el equilibrio, ¿cierto? Tenemos sensación de inestabilidad, tenemos riesgos de caída, o sea, hay miedos, ¿verdad? Y necesariamente hay una afectación de las actividades de la vida diaria, ¿cierto? Porque una persona que tenga dificultades para escuchar nos interfiere en todos los ámbitos de nuestra vida diaria, ¿verdad? Sobre todo en la parte social. Es decir, si una persona necesita una implementación de un audífono y no lo hace, esa persona se va a empezar a retraer socialmente, ¿sí? Y va a llevar a un aislamiento social. ¿Por qué? Porque esta persona va a evitar aglomeraciones, va a evitar ir a cumpleaños, va a evitar ir a restaurantes, porque no va a entender la dificultad para poder entender en sitios ruidosos o las mismas personas hablando al mismo tiempo. Es muy grande esa dificultad. Por lo tanto, no va a poder entender ni tampoco se va a poder incluir a la conversación, por lo tanto se va a aislar, ¿ya? Entonces hay que ser bien cuidadoso en esto y tomarle el peso a la importancia de la implementación de los audífonos, ¿sí? Además, que si una persona no se implementa con audífonos, el área cerebral de la audición se va atrofiando. Por lo tanto, cuando ya esa persona llegue a una hipoacusia severa o una hipoacusia profunda, la implementación no va a ser tan efectiva como si lo hubiésemos hecho de manera preventiva, porque ya el área de la audición ya va a estar atrofiada. En el examen objetivo se podrá observar una hipoacusia sensorio-neural, desequilibrio y quizás un posible vértigo postural paroxístico benigno. Aquí me voy a detener un poquito y les voy a mostrar, voy a volver a la imagen anterior. Esta, ¿cierto? Yo les dije que una parte del oído interno tenía que ver con la audición y la otra parte tenía que ver con el equilibrio. Aquí está el vestíbulo y aquí está el utrículo y el sáculo, ¿sí? Y tiene unos canales semicirculares. Ya. En el vestíbulo hay unas células, en esta parte vestibular hay unas células que se llaman otolitos. Los otolitos son como unas piedrecitas, ¿ya? Cada célula de esas tiene su sitio. Cuando una de estas piedrecitas se sale de su lugar y comienza a nadar por alguno de estos canales semicirculares, a la persona le va a generar vértigo, pero es un vértigo especial. Este vértigo siempre se va a generar cuando yo me gire hacia algún lado en específico. Por ejemplo, si estoy en la cama y me giro hacia la derecha, puede que me maree, ¿sí? Si estoy en la calle y miro hacia la derecha, me voy a marear. Siempre es hacia el mismo lado, ¿ya? Este se llama vértigo postural paroxístico y el tratamiento simplemente son, en la consulta del especialista, son cambios posturales de manera bien rápida, ¿ya? Para eso, para poder determinar si es un vértigo postural paroxístico o si ese es el otro tipo de vértigo en el que, por ejemplo, se puede inflamar el nervio, se hace un examen que se llama el examen del octavo par para poder identificar qué tipo de vértigo es, ¿ya? Por lo tanto, si es este vértigo postural,
simplemente se hacen estas maniobras muy rápidas, se identifica dónde anda nadando este otolito, se hacen estas maniobras y usted sale de la consulta sin vértigo, ¿ya? Distinto es el otro tipo de vértigo que hay que medicarlo, ya que se utiliza el tratamiento es a través de remedio. Otras patologías frecuentes que puedan acompañar la presbiacusia son los tapones de cerumen. El tapón de cerumen, y aquí me detengo nuevamente, por favor, no utilizar cotonitos para limpiarse los oídos. El cerumen es una barrera lipídica que nos ayuda a combatir virus y bacterias, ¿ya? Por lo tanto, no es suciedad. El cerumen es igual como una vela, por ejemplo. Si yo enciendo una vela, cae la esperma, que sería en este caso el cerumen, se solidifica y yo la puedo sacar, ¿cierto? Y cae completa. Ya. El cerumen es exactamente igual. El cerumen se secreta de manera líquida, luego se solidifica y por acción de la gravedad, mientras estamos acostados con el oído apoyado en la almohada, ¿cierto? Cae este cerumen sólido. Por lo tanto, hay gente que nunca en su vida va a necesitar un lavado de oído, ¿sí? Pero hay otra gente que puede ser hipersecretora de cerumen. Hay gente que cuando tienen el conducto auditivo más chiquitito y son hipersecretoras de cerumen, pueden necesitar lavados de oído todos los años, una vez al año por lo menos, porque pueden generar tapones de cerumen. Y ellos sí necesitan frecuentemente estar haciéndose lavados de oído, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando ustedes utilizan un cotonito, ustedes introducen el cotonito al oído, ¿verdad? Al conducto, y lo que hacen, empujan el 90% del cerumen y el otro día se lo sacan. Y además, dejan partículas de algodón que se van mezclando con el cerumen y van generando el tapón de cerumen. Por lo tanto, no utilicen los cotonitos. La manera adecuada de limpiarse los oídos es cuando ustedes salen de la ducha con la misma toalla del pelo o del cuerpo, se lo enrollan en un dedo y se lo limpian por fuera y hasta adentro, hasta donde alcance el dedo, nada más que eso, ¿sí? Otras patologías frecuentes también pueden ser la otitis media crónica, otitis media aguda, trauma acústico, ototoxicidad, enfermedades metabólicas y la otoesclerosis. Ahora vamos a hablar del reclutamiento. Quizás les pase a ustedes o quizás conozcan a alguien que, por ejemplo, te diga, ¿me puedes repetir lo que me dijiste? O que te diga, ¿qué? Y alguien te responde más fuerte y la misma persona te dice, ¡ay, pero no me grites! Ya, eso se llama reclutamiento. Es un fenómeno en que las células ciliadas externas se encuentran dañadas, produciendo una reacción exagerada de la intensidad que percibe. Generalmente se posee un rango muy acotado, es decir, la diferencia entre donde yo parto escuchando y mi umbral de molestia es muy reducido. Por lo tanto, cuando alguien me habla muy fuerte, voy a traspasar mi umbral de molestia, entonces voy a pensar que me están gritando. Eso se llama reclutamiento. Además, cabe destacar que a mayor intensidad del sonido, el habla se vuelve más ininteligible y produce mayor molestia sonora. ¿Por qué perdemos la audición al envejecer? Hay muchos factores que pueden contribuir a la pérdida de audición relacionada con la edad. Puede ser difícil diferenciar la pérdida de audición relacionada con la edad de la pérdida de audición que puede ocurrir por otras razones, como por estar expuesto al ruido por mucho tiempo.
También este tipo de exposición al ruido puede dañar estas células ciliadas, las cuales nos permiten oír, y estas células no vuelven a crecer y la capacidad para oír evidentemente va a disminuir. Los problemas como la presión alta y la diabetes también contribuyen a la pérdida de audición. Hay medicamentos que son tóxicos para las células sensoriales en los oídos. Por ejemplo, algunos medicamentos para la quimioterapia que también pueden causar pérdida de audición. En raras ocasiones, la pérdida de audición relacionada con la edad puede ser causada por anomalías en el oído externo o en el oído medio. Estas anomalías pueden incluir una disminución en la función de la membrana timpánica o en la función de los 3 huesecillos diminutos en el oído medio que llevan las ondas sonoras desde la membrana timpánica al oído interno. La mayoría de las personas con pérdida de audición tienen una combinación de pérdida de audición relacionada con la edad, pero también inducida por el ruido. ¿Puedo prevenir la pérdida de audición relacionada con la edad? Lo que ustedes pueden prevenir, o sea, las células ciliadas desde el que nacemos empiezan a morir, ¿cierto? Lo que nosotros podemos hacer es cuidar para preservar de mejor manera nuestra audición. Entonces es importante ser consciente de las posibles fuentes de ruidos dañinos. Por ejemplo, cuidarse de la música a alto volumen, evitar los ruidos fuertes, reducir el tiempo que está expuesto a estos ruidos y protegerse los oídos con tapones u orejeras son algunas medidas fáciles que pueden tomar para protegerse la audición y limitar la cantidad de audición que podría perder a medida que envejece. ¿Cuáles son las recomendaciones? No colocar objetos extraños. Por favor, yo he sabido gente que se introduce las llaves del auto, tapas de lápices, mondadientes, una infinidad de cosas. Por favor, no se introduzcan absolutamente nada, porque pueden dañar tanto el conducto como el conducto externo, como también les pueden quedar cositas adentro de los oídos. Así que por favor, no introduzcan absolutamente nada al oído. Tampoco colocar sustancias extrañas. Nunca aplique una sustancia ajena al oído que no sea óptica y bajo prescripción médica, como agua oxigenada, aceite mineral, aceite de almendra, alcohol, solución salina, gotas para ojos, pomadas, sustancias vegetales o cualquier otra. Nunca se automedique, o sea, si a la señora Juanita le hicieron bien las gotitas para los oídos, no quiere decir que a mí me va a hacer el mismo efecto, ¿ya? Siempre ve a un especialista. No se aplique crema, no se aplique absolutamente ningún líquido. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente, yo he sabido gente que ve en YouTube, por ejemplo, maneras de cómo limpiarse los oídos. Primero, los oídos no se limpian más que como ya les mencioné. Y segundo, es que ustedes no saben si es que podrían tener el tímpano perforado. En el caso de que puedan tener el tímpano perforado y si ustedes se introducen algún tipo de líquido, se podrían incluso provocar una meningitis. Así que por favor, no se apliquen nada al oído. Y además, hasta si ustedes se aplican solamente agua, si esa agua no está en una temperatura adecuada, por ejemplo, puede estar muy fría o puede estar caliente, les puede provocar un nistagmo. El nistagmo es vértigo y una excitación del nervio vestíbulo-coclear que hace que los ojos empiecen a moverse hacia cualquier parte. Es un efecto temporal, pero de todas maneras se pueden caer, les puede pasar cualquier cosa, así que por favor nunca se introduzcan ni agua ni ninguna otra sustancia extraña al oído. No automedicarse, ya les dije. En cuanto sientas algún tipo de secreción o sangrado, visita a tu otorrinolaringólogo y evita ingerir cualquier medicamento porque la membrana timpánica puede estar perforada. Ya se los mencioné, ¿sí?
Evita la exposición a ruidos extremos. Este es uno de los cuidados básicos para una buena salud auditiva. Trata de permanecer lo más alejado posible de detonaciones, explosiones y modula el volumen del sonido de bocinas, micrófonos y audífonos. Si es necesario, utiliza tapones para amortiguar el ruido y proteger al oído. Y recuerde, por favor, el cerumen es una barrera protectora de virus y bacterias, por lo tanto, no es suciedad. La importancia de que ustedes se hagan exámenes auditivos es súper relevante, no tanto como de la parte clínica, sino también en su calidad de vida, ¿ya? Aquí yo les muestro el flujograma de manejo de pacientes de 65 años y más con hipoacusia bilateral, ¿ya? Primero deben ir al CEFAM, ¿cierto? Acudir a un recinto de atención primaria por disminución de la audición. Le harán la anamnesis, otoscopía y ahí verán el tratamiento, si es que hay un tapón de cerumen o si hay una otitis externa y media. Si la disminución de la audición persiste, se lo van a derivar al otorrino y el otorrino puede quizás sospechar de requerir audífonos. Y aquí les mandará a hacer una audiometría más el HHIS, que es un cuestionario que abarca cómo la disminución de la audición está afectando su calidad de vida. Si este examen arrojó una hipoacusia bilateral de mayor o igual a 40 decibeles, el otorrino les indicará audífonos. Y aquí comienza la garantía GES, o sea, el otorrino les indicará la receta con los audífonos que corresponden. Y es donde ustedes podrán acceder a los audífonos de manera gratuita, ¿ya? Después de entregados los audífonos, les harán una prueba y entrega de audífonos más 4 sesiones de rehabilitación. Y luego los controles correspondientes, ¿ya? Otra cosa también súper importante es que a veces hay problemas de comprensión del habla, ¿ya? Estas dificultades auditivas también pueden estar relacionados con un deterioro cognitivo. Si hay una baja en cuanto a la memoria de trabajo, si hay una baja en la atención, si hay una baja en funciones ejecutivas, también puede repercutir en nuestra comprensión del lenguaje. Antiguamente la gente llegaba al otorrino y decía, ¿sabes qué? Yo escucho pero no entiendo. Y les recetaban y los implementaban con audífonos, pero resulta que esas dificultades persistían. Después se dieron cuenta que esas dificultades de comprensión de habla no era por alguna dificultad en el sistema auditivo, sino que era por dificultades en la cognición, ¿sí? Por lo tanto, también es súper importante evaluar la cognición y la evaluación auditiva, ¿ya? Y para terminar, les voy a enviar un archivo Word, ¿cierto? Es donde primero les mando una hojita donde dice prevención y recomendaciones generales sobre cambios auditivos en el adulto y adulta mayor. Evite ruidos fuertes y exposición a ambientes ruidosos, ajustar volumen o tono del teléfono y timbre, conversar a corta distancia y mirar hacia el frente, aprender a leer los labios, limpie sus oídos al salir de la ducha con su dedo envuelto en la toalla por fuera, introduciéndose hasta donde alcance su dedo solamente. No introduzca cotonitos ni objetos. Realice controles anuales de la audición con ORL o el otorrino. Y si utiliza audífonos, realice limpieza periódicamente. No lo apague cuando circule por la calle. Si no entendió, no tenga vergüenza y pida que le repiten lo dicho. Y las actividades para el hogar. La primera actividad es siga las indicaciones de las flechas hasta llegar al resultado final, ¿ya?
Luego en la actividad 2 debe observar las imágenes por 1 minuto, luego tápelas y en el recuadro de la derecha debe dibujar lo que recuerda. Y la actividad número 3 debe colocar el número de acuerdo a cada símbolo, luego realice la sumatoria de cada fila hacia el lado y el resultado total. ¿Ya? Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Los espero con otra charla sobre deglución o voz la próxima semana. Cuídense mucho. Nos vemos. ¡Chao!